¿Quién fue Asclepio, el dios de la medicina que desafió a Zeus? Esta historia, enredada en el corazón de la mitología griega, revela no solo el origen del arte de la curación, sino una gran verdad sobre el equilibrio de la vida y la muerte. Asclepio, nacido con el don de curar, tuvo un destino marcado por milagros y controversias que dejaron una huella eterna en la humanidad. Pero ¿qué llevó a Zeus, el más poderoso de los dioses, a prohibir y castigar a un sanador tan compasivo? Exploraremos la ascensión y caída de Asclepio, desde su entrenamiento con Quirón, el sabio centauro, hasta su gran desafío de resucitar a los muertos. Este viaje está lleno de decisiones que no solo salvaron vidas, sino que también lo llevaron al límite de lo permitido, revelando una historia cargada de lecciones para la medicina y el sacrificio. ¡Hey! Antes de continuar, ¿por qué no das ese apoyo esencial? Suscríbete ahora y deja tu like para mostrar que realmente aprecias este contenido. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor para ti. Desde su nacimiento, Asclepio estaba destinado a una vida fuera de lo común. Hijo de Apolo, el dios de la luz, las artes y la profecía, y de una mortal llamada Corónide, su origen fue marcado por la dualidad entre lo divino y lo humano. Apolo, al descubrir que Corónide lo había traicionado, decidió castigarla, pero en un acto de compasión rescató al niño de su vientre antes de que ella muriera. Este acto no fue solo un gesto de amor, sino una señal de que Asclepio tenía un destino especial. Desde el principio, Apolo veía en su hijo un potencial único, una chispa divina que prometía influir profundamente en el mundo de los mortales. Criado bajo la tutela de su padre, Asclepio creció rodeado de sabiduría y conocimiento, enseñanzas que Apolo le transmitió con la esperanza de moldearlo en un sanador excepcional. Apolo, conocido por sus habilidades en medicina, música y profecía, percibió en Asclepio una misión única: llevar alivio y esperanza a la humanidad. Sin embargo, Asclepio no era simplemente un discípulo. Su talento natural para la curación era evidente desde temprana edad. Con el tiempo, el joven comenzó a forjar su propio camino, no solo aprendiendo de su padre, sino también demostrando una habilidad para sanar que superaba cualquier expectativa. La misión de Asclepio era clara, aunque también estaba llena de desafíos. Apolo le mostró la importancia de equilibrar la vida y la muerte, de entender que la sanación va más allá del cuerpo físico y abarca el alma y el espíritu. Esta misión lo colocaba en una posición delicada, pues se enfrentaba a la responsabilidad de curar, pero también a los límites impuestos por los dioses. Para los griegos, Asclepio representaba una esperanza tangible, alguien que, aunque de origen divino, se dedicaba a los problemas humanos. En un mundo lleno de incertidumbres y enfermedades, él era un faro de esperanza, uno que los mortales apenas comenzaban a comprender. Así, con el respaldo y las enseñanzas de Apolo, Asclepio asumió su misión con determinación. La gente acudía a él buscando alivio y soluciones a sus sufrimientos. Su sola presencia transmitía paz y seguridad, y muchos creían que poseía una conexión especial con los dioses, un don que pocos podían comprender. No obstante, la grandeza de su destino apenas empezaba a revelarse. Lo que aún no sabían era que su habilidad para curar desataría eventos que desafiarían el equilibrio mismo de la vida y la muerte, atrayendo tanto admiración como recelo en el Olimpo. Desde muy joven, Asclepio comenzó a mostrar signos de su extraordinario don para la curación, algo que iba más allá de lo que cualquier mortal, o incluso Dios, pudiera imaginar. No solo era hábil en el arte de las hierbas y los bálsamos, sino que parecía tener una conexión mística con las fuerzas de la vida. Un simple toque suyo bastaba para aliviar dolores y sufrimientos, y no pasó mucho tiempo antes de que sus primeros milagros se volvieran conocidos entre aquellos que buscaban alivio en tiempos de necesidad. La gente contaba historias de su capacidad para curar heridas profundas, aliviar enfermedades y restaurar la esperanza en quienes la habían perdido. Los rumores de sus poderes sanadores se extendieron rápidamente por Grecia. Campesinos, guerreros y nobles por igual comenzaron a acercarse a Asclepio, buscando alivio
y una nueva oportunidad de vida. Estos primeros milagros incluían la curación de heridas que parecían mortales y la recuperación de personas desahuciadas por otros curanderos. Para quienes eran testigos, resultaba claro que Asclepio no era un sanador común. Su habilidad parecía tocar la esencia misma de la vida. Cada sanación era un acto de compasión que se convertía en leyenda, consolidando la reputación de Asclepio como el mayor sanador de su época. Sin embargo, sus dones no eran solo técnicas aprendidas, también surgían de un profundo deseo de aliviar el sufrimiento humano. Este deseo, combinado con su talento innato, lo llevó a desarrollar métodos de sanación que nadie había visto antes. Usaba plantas raras, remedios casi olvidados y rituales que parecían conectar al paciente con fuerzas superiores. Aquellos que experimentaban sus tratamientos afirmaban sentir una paz inexplicable, un calor que fluía desde el toque de Asclepio, como si se tratara de un rayo de luz divina que expulsaba el mal de sus cuerpos. A medida que sus hazañas sanadoras aumentaban, también crecía el asombro y la reverencia que los mortales sentían por él. No obstante, en el Olimpo, algunos dioses observaban con cautela, viendo en su capacidad un potencial desafío al orden natural de las cosas. Aún así, Asclepio continuaba su misión, convencido de que su don era un regalo divino, uno que debía usar para bien de todos, aunque aún no comprendiera las consecuencias de sus actos. A medida que su fama como sanador se expandía, Asclepio fue enviado a entrenarse con uno de los maestros más sabios y respetados de la antigüedad, el centauro Quirón. Este ser inmortal era conocido por su vasto conocimiento en medicina, botánica, astronomía y artes curativas. Bajo su tutela, Asclepio no solo perfeccionó sus habilidades, sino que también desarrolló una profunda comprensión sobre el equilibrio de la naturaleza y el poder de las hierbas. Para Quirón, enseñar a Asclepio no era una simple transmisión de conocimiento, sino una misión sagrada, pues él intuía que el joven tenía un destino único en la historia de los mortales y los dioses. Quirón le enseñó que la sanación no solo reside en los remedios o las técnicas, sino en la conexión espiritual con el paciente y el respeto por las fuerzas naturales. Juntos, exploraron cuevas y bosques en busca de plantas raras, experimentando con ungüentos y elixires mientras discutían la vida y el destino. Asclepio comprendió que, para ser un verdadero sanador, debía reconocer sus límites y los misterios que envuelven a la muerte. Cada lección que Quirón le ofrecía no solo enriquecía su conocimiento, sino que también moldeaba su espíritu, volviéndolo más compasivo y sabio. Con el tiempo, Asclepio empezó a desarrollar nuevas técnicas, combinando el conocimiento práctico de Quirón con su intuición innata para sanar. Creó curas para enfermedades que hasta entonces no tenían remedio y descubrió el poder de ciertas palabras y rituales en los procesos de curación. Para él, cada sesión de entrenamiento era una revelación, y los años bajo la guía de Quirón le dieron una perspectiva que ningún otro sanador poseía. La gente comenzaba a ver a Asclepio como una figura mística, una esperanza que caminaba entre ellos, dotado de conocimientos que parecían venir de más allá de este mundo. Sin embargo, mientras Asclepio continuaba su formación, también empezaba a cuestionar los límites de la vida y la muerte, un terreno que incluso los dioses temían explorar. Su curiosidad por desafiar estos límites crecía, y con ella, el riesgo de desatar conflictos en el Olimpo. Pero aún no era consciente de hasta dónde lo llevaría este deseo de descubrir todos los secretos de la curación y la vida. A medida que Asclepio profundizaba en el arte de la curación, comenzó a sentir una fascinación por los secretos que envolvían la vida y la muerte. Ya no le bastaba solo aliviar el dolor o sanar heridas. Ahora anhelaba comprender, y si era posible, trascender el límite final que todos los mortales enfrentan: la muerte. Guiado por una insaciable curiosidad, Asclepio se aventuró en prácticas cada vez más complejas, explorando los misterios de la resurrección. La idea de devolver la vida a aquellos que ya la habían perdido comenzó a tomar forma en su mente, y con sus conocimientos
intentó lo que hasta los mismos dioses consideraban imposible. No tardó mucho en poner en práctica este conocimiento, desafiando así la ley natural de la mortalidad. Hubo relatos de guerreros caídos que regresaron a sus hogares y de personas cuya vida había terminado siendo devueltas al mundo de los vivos. Para los mortales, Asclepio ya no era solo un sanador. Se había convertido en una especie de dios de la esperanza y el renacimiento, alguien que podía burlar a la propia muerte. La gente lo veneraba y muchos llegaban a sus templos no solo buscando sanación, sino rogando por la vida de sus seres queridos fallecidos, pero en el Olimpo su atrevimiento despertaba temores y resentimientos. Para los dioses, el acto de revivir a los muertos no era un simple exceso de poder, sino una afrenta directa al orden que ellos mismos habían establecido. Hades, el dios del inframundo, fue uno de los primeros en percatarse de los efectos de estas resurrecciones, ya que las almas que debían habitar su reino comenzaban a escapar de su dominio. Esta ruptura del equilibrio natural era algo que los dioses no podían permitir, y pronto la atención de Zeus, el padre de los dioses, se fijó en Asclepio. Sin embargo, para Asclepio, este camino no era una cuestión de soberbia ni de desafío. Él verdaderamente creía que su don le había sido otorgado para aliviar el sufrimiento humano, sin importar las fronteras que debía cruzar. Su visión de la vida y la muerte iba más allá de los límites mortales o divinos, pero este mismo idealismo lo colocaba en una posición peligrosa. Sin saberlo, sus actos ya estaban desencadenando una tormenta en el Olimpo, y el poder absoluto de Zeus pronto intervendría, forzando a Asclepio a enfrentar las consecuencias de desafiar los misterios más profundos de la existencia. El impacto de las acciones de Asclepio finalmente llegó a oídos de Zeus, quien observaba con creciente indignación cómo su habilidad para revivir a los muertos amenazaba el equilibrio natural del mundo. Para Zeus, Asclepio había cruzado un límite sagrado, un umbral que ni siquiera los propios dioses se atrevían a traspasar. Revivir a los muertos era más que un acto de curación. Era una violación de la ley divina y un desafío directo al poder que mantenía el ciclo de la vida y la muerte en armonía. Movido por el temor de que Asclepio alterara para siempre el destino de los mortales, Zeus tomó una decisión radical. La respuesta de Zeus fue rápida y decisiva. En un acto de furia divina, lanzó un rayo que descendió con fuerza devastadora, acabando con la vida de Asclepio en un instante. Fue un golpe que no solo privó al mundo de su más grande sanador, sino que también envió un mensaje claro a mortales y dioses por igual. No se puede desafiar la voluntad de los dioses sin consecuencias. La muerte de Asclepio conmocionó a todos, dejando un vacío en aquellos que lo habían visto como un salvador. Para Apolo el dolor fue inmenso, pues perdía a su hijo a manos de su propio padre, un castigo que consideraba desproporcionado. Sin embargo, Zeus no actuó movido únicamente por la ira. Su intención también era restaurar el orden y evitar que la humanidad se volviera dependiente de la inmortalidad. En su visión, permitir que alguien alterara la muerte era desatar un caos insostenible, donde los mortales podrían intentar burlar su destino de manera perpetua. A ojos de Zeus, la sanación tenía sus límites, y aquellos que los cruzaban arriesgaban su propia existencia. Así, aunque el castigo de Asclepio parecía cruel, para Zeus era un acto necesario para preservar el equilibrio sagrado. La tragedia de Asclepio marcó un antes y un después en la relación entre los dioses y los mortales. Aunque su cuerpo pereció bajo el poder de Zeus, el recuerdo de su bondad y de sus milagros continuó vivo entre los griegos. Asclepio se convirtió en un símbolo de la curación y el sacrificio, alguien que había pagado el precio máximo por intentar aliviar el sufrimiento humano. Su historia, aunque trágica, no terminaría aquí. Con el tiempo, su legado tomaría forma en maneras inesperadas y en lugares donde la gente aún lo recordaría y honraría, esperando un día poder reencontrarse con el poder de la sanación divina. A pesar de la trágica muerte de Asclepio, su legado en la medicina y la curación continuó creciendo y evolucionando. Los conocimientos y prácticas que desarrolló se esparcieron entre los mortales,
convirtiéndose en la base de una nueva comprensión sobre el arte de sanar. Las enseñanzas de Asclepio inspiraron a generaciones de médicos y curanderos, quienes veían en él no solo a un sanador, sino a un pionero que se atrevió a desafiar los límites en beneficio de la humanidad. Los griegos continuaron honrando su memoria, y pronto Asclepio fue venerado como el dios de la medicina, un protector de la salud y del bienestar. El símbolo de Asclepio, un bastón con una serpiente enroscada, se convirtió en un ícono de la sanación. La serpiente representaba la renovación y el ciclo de la vida, un recordatorio de que la medicina no solo trata de curar el cuerpo, sino también de mantener el equilibrio natural. Este símbolo trascendió culturas y épocas, y aún hoy en día, el bastón de Asclepio es reconocido en todo el mundo como emblema de la medicina. La influencia de Asclepio iba mucho más allá de los límites de su época. Su ejemplo estableció un estándar ético y un modelo de compasión para los futuros médicos. Además de su símbolo, el espíritu de Asclepio se manifestaba en aquellos templos dedicados a su culto, conocidos como asclepeias. Estos lugares se convirtieron en centros de sanación donde los enfermos acudían en busca de alivio y cura. En los asclepeias se llevaban a cabo rituales, tratamientos con hierbas y baños purificadores, prácticas que buscaban aliviar el cuerpo y el alma. La presencia de Asclepio se sentía en cada rincón de estos templos, y quienes sanaban allí experimentaban una conexión única con el poder de la curación. Su legado, de este modo, no solo se transmitía a través de médicos, sino también mediante la espiritualidad y el consuelo que ofrecían sus santuarios. El impacto de Asclepio en la humanidad fue profundo y duradero, trascendiendo los tiempos y transformándose en un símbolo de esperanza. La medicina moderna aún honra su memoria, y su historia es recordada como un ejemplo de sacrificio y dedicación hacia el bienestar de los demás. Para muchos, Asclepio representa el compromiso con la vida, la búsqueda incansable del conocimiento y la capacidad de sanar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Su legado sigue siendo una inspiración, un recordatorio de que, aún en medio de límites y desafíos, el deseo de sanar es una fuerza que puede cambiar el destino de la humanidad. Los templos dedicados a Asclepio, conocidos como asclepeias, se convirtieron en santuarios de curación y refugio para todos aquellos que buscaban alivio en tiempos de sufrimiento. Ubicados en diversas regiones de Grecia, estos lugares eran algo más que centros médicos. Eran espacios sagrados donde los enfermos encontraban consuelo espiritual y físico. Los visitantes llegaban con la esperanza de que, a través de rituales y cuidados especiales, pudieran sanar sus cuerpos y fortalecer sus almas. En estos templos, la figura de Asclepio se erigía como el guía de cada proceso de sanación, y los sacerdotes practicaban sus enseñanzas con devoción y respeto. El proceso de curación en los asclepeias incluía ritos complejos y prácticas que reflejaban la sabiduría de Asclepio. Uno de los rituales más populares era la incubación, donde los enfermos dormían dentro del templo, esperando recibir mensajes o visiones sanadoras del dios. Se creía que durante el sueño, Asclepio aparecía en sus sueños para ofrecer orientación o incluso curar dolencias específicas. Este rito fortalecía la fe de los pacientes en el poder divino de la medicina y hacía de la experiencia de curación algo profundamente personal y espiritual, donde el alma y el cuerpo recibían atención por igual. Además de los rituales, los asclepeias contaban con áreas de tratamiento donde los sacerdotes aplicaban remedios a base de hierbas, baños purificadores y ejercicios físicos. Estos templos eran un espacio de innovación médica y espiritual, donde se experimentaban métodos curativos que serían la base de prácticas futuras. Las personas de todas las edades y clases sociales acudían a estos santuarios en busca de ayuda, confiando en que el legado de Asclepio les traería la sanación que necesitaban. Las paredes de los templos estaban adornadas con ofrendas y agradecimientos de aquellos que afirmaban haber sido sanados, testimonio del poder de Asclepio y de la esperanza que su nombre inspiraba. Los asclepeias simbolizan la unión entre lo divino y lo humano en la medicina,
Eran lugares donde el conocimiento y la fe convergían, ofreciendo a los griegos un entendimiento más profundo de la sanación como un arte sagrado. Esta tradición no solo brindó alivio en su tiempo, sino que sentó las bases para un enfoque holístico en la medicina que aún resuena en la actualidad. Los templos de Asclepio, con sus misterios y rituales, dejaron una huella imborrable en la historia, un recordatorio de que la búsqueda de la cura es tanto un viaje espiritual como físico. Tras la muerte de Asclepio a manos de Zeus, su espíritu no fue olvidado ni por los mortales ni por los dioses. Apolo, su padre, no pudo aceptar el trágico destino de su hijo, y en un gesto de amor y respeto, rogó a Zeus para que le otorgara a Asclepio un lugar entre los inmortales. Zeus, tras reflexionar sobre el impacto de Asclepio en la humanidad, decidió elevarlo al panteón de los dioses, honrando su legado como sanador y reconociendo el sacrificio que hizo al desafiar los límites impuestos por la divinidad. Así Asclepio se convirtió en el dios de la medicina, alcanzando una posición única como intermediario entre los dioses y los humanos. Para los griegos, la divinización de Asclepio fue una señal de esperanza y justicia. Ahora, podían rendir culto al sanador que había caminado entre ellos, transformado en una deidad que podía responder a sus plegarias. En su nueva posición, Asclepio no solo simbolizaba la sanación física, sino también la restauración de la fe en la compasión y en el poder de superar el sufrimiento. Su figura divina era una guía para médicos, curanderos y todos aquellos que buscaban alivio, y su historia inspiraba a los mortales a buscar soluciones y consuelo, aun en los momentos más oscuros. A medida que su culto se expandió, los templos y estatuas de Asclepio comenzaron a aparecer por toda Grecia, recordando a todos que había un Dios que entendía el dolor humano y estaba dispuesto a ayudar. Se creía que Asclepio podía sanar a través de sueños y visiones, y su influencia llegó a ser tan profunda que incluso los romanos adoptaron su culto, estableciendo templos en su honor. De esta forma, el poder sanador de Asclepio cruzó fronteras y se arraigó en distintas culturas, convirtiéndolo en una deidad respetada y querida, un símbolo eterno de la medicina y la vida. La ascensión de Asclepio al panteón divino no solo fue un honor para él, sino también una bendición para la humanidad. Los enfermos acudían a él con la esperanza de que su deidad compasiva interviniera en sus vidas. Para los médicos, su historia era un ejemplo de entrega total a la sanación. La figura de Asclepio se convirtió en un recordatorio de que la verdadera medicina es un acto de amor y dedicación, y su transformación de mortal a Dios consagró su misión de curar como un deber sagrado. La historia de Asclepio es un recordatorio de que hasta el más noble de los dones puede despertar la ira de los dioses. La medicina moderna honra este legado, pero ¿estamos realmente listos para llevar sus enseñanzas a la práctica? ¿Y tú, hasta dónde llegarías por un ideal que podría cambiar el destino de otros? Asclepio desafió la vida y la muerte por compasión. Hoy, ese mismo espíritu vive en quienes buscan sanar. Yo vi aquí que aún no has dejado tu like, así que este es el momento ideal para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Casi lo olvidaba. Dejaré aquí en la pantalla 2 videos que pueden interesarte. Gracias por mirar y hasta la próxima.